Yo veo dos bandos muy claros, ¿no? Donald Trump y Netanyahu. Y por otro lado, Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro. Dos equipos. ¿Dónde me siento? ¿Me siento solo? ¿Qué consejos le darías a la generación Z? Pero yo odio el comunismo y todo lo que representa. Eso no significa que yo por default sea liberal. Ordena primero tu casa y después pontifica sobre qué es lo que tiene que hacer el resto. Uno puede ser liberal y ser católico. Es imposible. ¿Hay espacio para una alianza, vamos a llamarle conservadora, libertaria? Que Milei es un genio. Yo creo que es de hecho todo lo contrario. Prefiero hacer equipo con un zurdo. ¿Cuál crees que es la mayor amenaza real? Para algunos tal vez es el marxismo, para otros son los liberprogres. Sin ninguna duda la crisis identitaria. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast en el que hablamos de negocios, inversiones, emprendimiento, política, teorías conspirativas, básicamente la vida cotidiana. Yo soy Nacho. Yo soy Leonardo, así que empecemos con este podcast. El día de hoy tenemos un gran invitado, un invitado que genuinamente era una ilusión tenerlo en el podcast. Estoy muy feliz el día de hoy, pero vamos a conocerlo juntos. Miklos Lukács, ¿cómo estás? Hola Nacho, ¿qué tal? Leo, un gusto estar con ustedes y bueno, vamos a ver de qué conversamos. Un gusto tenerte aquí, Miklos, y también decirte que Nacho es un gran fan tuyo. Ha visto muchos de tus videos. A mí me platica todo el tiempo acerca de ti. Ha obtenido mucho conocimiento acerca de tu trabajo. Así que, número uno, agradecerte también de parte de nuestra audiencia por el trabajo que haces. En verdad que impacta a personas como Nacho y como a mí de una manera muy positiva para nuestro país. De parte de un mentor como tú, poderlo ver libremente en el internet es algo increíble. Así que vamos a darle. Gracias, por eso es que son muchachos inteligentes, así que... Gracias. Estimado, yo conozco tu trabajo, obviamente, he devorado horas de él y estoy seguro que muchos también, y podré tener una percepción de quién es Miklos, pero nada como escucharlo de primera mano, en pocas o muchas palabras. ¿Quién es Miklos Lukács? Bueno, soy antes que nada católico, padre de familia, peruano, académico. Me dedico a la vida universitaria hace ya más de 3 décadas y me encanta enseñar. Creo que esa es la pasión que tengo, el don que tengo también, ¿no? De explicar a la gente cosas. A mí también me gusta mucho aprender. He sido, como dije, profesor universitario durante varios años. He trabajado en varios países y a partir de la pandemia fue donde yo di un salto al mundo público con esta idea del transhumanismo, que no es que la haya inventado yo, pero creo que mi gran aporte fue transformar este concepto académico en algo tangible, en algo que ocurría en el día a día. Y yo demostré eso y creo que esa fue la gran contribución que di. Y aparte de eso también creo que otras contribuciones importantes que he dado fueron posicionar el pensamiento conservador desde la filosofía política, porque antes existían solamente 2 opciones: o eras marxista o eras libertario, y no existía esta vía del conservadurismo. Así que creo que esa también fue una de las grandes contribuciones que hice al debate, incorporar también el concepto y la idea de progreso. Antes no se hablaba de eso, ahora ya el concepto de progreso se entiende no solamente desde lo positivo, sino también algunas aristas o, vamos a decir, dimensiones que no son necesariamente positivas, en las cuales el ser humano pasa a ser un insumo de ese progreso y no un beneficiario de ese progreso. Creo que eso también fue algo que aporté, y la idea, obviamente, de que antes de derechas e izquierdas, ¿no? Porque no creo mucho en estas dicotomías ahora, sobre todo en estos tiempos, que el gran punto de partida de todo debate político, económico, social, cultural, tecnológico, es el ser humano. Esa creo que también es otra gran contribución que hice: posicionar al ser humano en el centro del debate, no solamente como una variable, como una externalidad, sino como en el corazón mismo del debate. No puedes entender derechas e izquierdas, no puedes entender mercados o planificación central si es que no tienes una idea clara de lo que es el ser humano. Y creo que eso también fue algo que yo aporté, y ahora lo vemos, ¿no? Tú constantemente en los debates públicos estos son los temas recurrentes, así que creo, y me llena de orgullo, ¿no? Estos aportes que hice al debate público de la región. Estimado Miklos, mencionaste progresismo, mencionaste transhumanismo, mencionaste derecha, mencionaste izquierda, mencionaste libertarios, mencionaste marxismos, y yo te quiero preguntar, ¿cuál crees que es el mayor problema para Occidente y específicamente para Hispanoamérica? Eres peruano, nosotros somos mexicanos.
somos hermanos. Entonces, conocer cuál crees que es la mayor amenaza, porque pues, muchos dirán, para algunos tal vez es el marxismo, para algunos son los libertarios, para otros son los liberprogres. ¿Cuál crees que es la mayor amenaza real en los años por venir? Absolutamente, sin ninguna duda, la crisis identitaria. Esa es la gran amenaza. Y cuando hablo de crisis identitaria, inmediatamente descarto posiciones ideológicas, porque los zurdos y los diestros somos seres con una identidad. Los ateos, los judíos, los musulmanes y los católicos somos seres con una identidad. La identidad es el problema central. Y cuando hablo del problema identitario, me refiero a un problema identitario en varios niveles. A nivel macro, el problema identitario de las naciones. ¿Qué son nuestros países? ¿Qué rol cumple el Estado? El concepto de soberanía, autonomía. Con esta enorme influencia que han tenido en los últimos 10, 15 años, especialmente los últimos 10 años, los organismos multilaterales, en donde tú ya tienes un país que antes se definía por una identidad nacional, entendiendo nación como un grupo de personas que comparten una religión, un idioma, tradiciones, costumbres, un determinado territorio, es decir, hay un componente geopolítico también en la idea del Estado desde una perspectiva geopolítica, y esa nación habitando ese Estado. Ahora, eso es un enorme problema porque tradiciones, costumbres, nos están estandarizando a todos. El primer símbolo de estandarización fue la banderita arcoíris, que era utilizada como una especie vamos a decir, de punta de lanza para promover una agenda muy limitada, que era la agenda LGBT, pero que en realidad escondía algo mucho más grande. Esa es la bandera del progresismo globalista, es la bandera progresista. ¿Por qué? Porque apunta a un progreso mediante ingeniería social, un progreso mediado por la tecnología, porque eso es un progresista. Un progresista es alguien que busca cambiar lo político, lo económico, lo social, lo cultural, utilizando como medios de cambio la ciencia y la tecnología. Por eso es que tú vas a encontrar progres de derecha y progres de izquierda. El progresismo no es una ideología de la izquierda woke, esas son tonterías. Hay progres de izquierda y derecha. Te doy un ejemplo de progres de derecha, Gloria Álvarez, por si no queda, ¿no? Por si no queda claro. Claro. Entonces tienes este problema identitario con estos símbolos y al final a lo que apuntas es a esta crisis de identidad nacional. Siente vergüenza por tu historia, desconoce a tus antepasados, este ataque ya patológico hacia la hispanidad, hacia lo hispano, que es constitutivo de lo que somos. Incluso aquellos, acá en Perú, por ejemplo, que se apellidan Quispe o Mamani, que son apellidos quechuas aymaras, se llaman Juan, se llaman Pedro, se llaman José. Es absurdo el nivel de negación de esa parte, de esa identidad. Problema de identidad también con respecto a la soberanía. Nuestros países ya no toman decisiones. Los paquetes legislativos no son legislados necesariamente en nuestros parlamentos, vienen desde afuera las directivas. Así que tienes ese problema identitario a nivel macro. A nivel meso, vas a hablar de organizaciones, empresas, industrias. Todas, absolutamente todas, se sometieron a la agenda woke, a la agenda progre. ¿Qué es la agenda progre? Es la agenda esta que te dije, ¿no? Que les dije que buscan cambiar las cosas utilizando ciencia y tecnología como medios, que eleva a la ciencia a categoría de Dios y descarta a Dios de la ecuación. ¿Por qué? Porque finalmente existe esta idea de que el ser humano, el Homo sapiens, ha desarrollado tecnologías de tanto impacto como la inteligencia artificial, la biotecnología, la nanotecnología, la robótica, computación cuántica, impresión en 3D, que finalmente creen tener suficiente poder para reemplazar a Dios, es decir, la transición del Homo sapiens al Homo Deus. Por eso el título de este libro, de este apologista peso helio, un charlatán y un fanfarrón con esteroides de marketing, que es Yuval Noah Harari, puso el nombre a ese libro, se lo pusieron ese título a su libro, porque es una llamada a decir, ya no crean en Dios, Dios es absolutamente innecesario, nosotros somos dioses, vamos a poder llegar a la inmortalidad, vamos a poder llegar a la omnipotencia, vamos a predecir el futuro con nuestros algoritmos, es decir, saquen a Dios de la ecuación, no se necesita, lo único que necesitamos es venerar a la diosa ciencia. Y esto es, obviamente, esta veneración a la ciencia. Y repetía entonces que buscan venerar a la ciencia. La ciencia se convierte entonces en un objeto de adoración, cuando en realidad la ciencia es solamente un instrumento para llegar al descubrimiento de verdades científicas. Ese es el problema.
Entonces tienes a nivel meso también una crisis identitaria. Las empresas dejaron de buscar, vamos a decir, dejaron de cumplir su función para convertirse incluso en centros de filosofía barata, ¿no? Nike, ¿no? Just do it. Y las empresas te dan lecciones de moralidad, te decían quiénes son buenos, quiénes son malos, abraza a los negritos, ser blanco es un crimen, eh, inténtalo todo, no juzgues cuerpos ajenos. Las modelos que eran lindas pasaron a ser absolutamente descartadas y empezaron a poner a cetáceos asquerosos en los avisos publicitarios. Es decir, es la negación absoluta de la realidad, ¿no? Y finalmente, un problema identitario a nivel individual, que creo que es el más grave de todos, que ataca a los niños, adolescentes, jóvenes y en algunos casos algunos adultos en ese orden. Por eso es que estaban tan preocupados en entrar a las escuelas, a los colegios, a los nidos, a las universidades, porque entienden que para destrozarle el cerebro a los chicos lo más fácil es bypassear a la familia. Por eso es que estaba el ataque brutal a la familia, desacralizar instituciones como el matrimonio y la familia, destruir la imagen paterna. El padre ya no es un protector, es un proveedor. El padre ahora es un potencial violador, es un machista, es un abusivo. La madre es una madre empoderada, ya no llora, ahora factura. Ahí tienes ¿no? a Shakira cantando estas canciones, enseñándoles que tener hijos es en realidad una pérdida de tiempo y a lo que deben dedicarse es al sexo constante, a ganar plata y bueno, y que no se preocupe también porque a los 40, 50 años cuando estén solas y no tengan hijos, no habrá ningún problema porque podrán formar una familia multiespecie con sus 3 gatijos y sus 2 perrijos. Ese es el gran problema que hay, el problema identitario. Y maestro Miklos, a mí me parece, bueno, escuchando estas palabras y hay tantos temas con los que se puede hablar con usted y creo que es la persona indicada para ir desmenuzando cada uno de ellos. Y recientemente le comparto un poco ese tema de el transhumanismo, el cual mencionó al principio, el cual vuelve a tocar ahora con la crisis de la identidad, la cual van de la mano estas agendas. Recientemente aprendí acerca de la eugenesia, que es esta rama que justamente viene de científicos ateos, viene del primo de Darwin, que como agarra esta rama en la que él dice, vamos a utilizar la ciencia atea para desprestigiar a Dios, para quitar a Dios de la ecuación y empezamos a hacer como una tipo de filosofía selectiva, en la cual pues sobrevive el más fuerte, sobrevive el más inteligente, el más intelectual. Y veo que eso tiene mucho sentido con el transhumanismo. Y creo que también logro entender un poquito lo que nos trata de explicar desde un nivel, como usted lo dijo muy bien, macro, que sería estas organizaciones gigantescas, estas agendas que vemos que se someten a la agenda woke, pero también usted creo que ha encontrado un problema micro, ¿verdad? Que es ese problema de las identidades que vemos en México. En México tratan de meter la identidad de género, la agenda donde tratan de eliminar a Dios completamente y ponen a cosas paganas en los libros. Entonces vemos como el problema micro, que sería como la identidad del hombre y la identidad del ciudadano, pero también el problema macro. Entonces, digamos, esa parte de lo micro y el problema de la identidad me gustaría si puede profundizar un poco más. Creo que es, para empezar a entender esto, creo que es esencial. Uh-huh. Bueno, efectivamente, la eugenesia se asocia por propaganda al proyecto eugenésico con Hitler, ¿no? Y la Alemania nazi. Pero en realidad la eugenesia, la primera práctica real de la eugenesia ya ocurre en los Estados Unidos, a inicios del siglo XX. Es ahí donde tú inicias el proyecto eugenésico con abiertamente la búsqueda de familias perfectas, donde se exaltaba precisamente lo blanco, donde se legitimó, así como se ha legitimado esta basura de estudios de género y todas estas tonterías, el racismo científico, que te probaba científicamente que algunas razas eran inferiores a otras, como lo hacían por diversas mediciones en el cráneo. En ese sentido, incluso podría decir que hasta el siglo XVIII, ¿no? El origen de la frenología, ¿no? La medición de diámetros de cráneo para determinar qué razas eran más desarrolladas que otras, etc. Entonces,
Los caucásicos tenían el estándar preciso, los asiáticos eran más tontos que los caucásicos porque sus promedios de cráneos eran menores, los africanos eran los más tontos de todos, y por el producto de estas mediciones. Incluso en las ferias, ¿no? En las ferias internacionales en Londres, en París, se llevaba como ganado a gente de África, a gente melanésicos, polinésicos, se los llevaba a estas ferias a enseñarlos en las ferias como animales. Y esto ocurrió precisamente por la legitimación a través de la ciencia, ¿no? De una gran falacia, de una gran mentira que tuvo costos enormes. Ahora, claro, quien inicia la semilla de todo esto es Francis Galton, que era primo hermano de Charles Darwin, ¿no? Que empieza a buscar maneras de cómo mejorar las características fenotípicas, ¿no? Exteriores, cómo se expresan los genes, las características fenotípicas de plantas y después posteriormente de seres humanos. Es en este siglo, la segunda mitad del siglo XIX, donde empiezan a proliferar estos estudios, ¿no? de racismo científico muy, muy motivados, muy inspirados por la idea de progreso, porque el siglo XIX fue un siglo de enorme progreso tecnológico. No olviden que ahí se dio el gran apogeo de la primera revolución industrial en el Reino Unido, el desarrollo de ferrocarriles, el desarrollo de la industria del carbón, las industrias textiles, ¿no? La mecanización de la producción, que fue brutal. Pasas después 1880, más o menos, aunque en realidad todo ese siglo hay un progreso tecnológico, pero en 1880 irrumpe con fuerza la segunda revolución industrial, sobre todo en los Estados Unidos, el desarrollo de la electricidad, el desarrollo de el procesamiento del acero, el procesamiento Bessemer, que permitió usar acero reciclado, que te aumentó la productividad enormemente. Es ahí donde empiezan a crecer verticalmente ciudades como Chicago, como Nueva York, porque permitía este acero la construcción de estas estructuras. Es decir, hay un cambio en el paisaje. El hombre empieza a modificar su entorno natural de una manera dramática. El desarrollo de la electricidad, del telégrafo, es decir, la comunicación a distancia. Relativizas la distancia, ahora ya no es tan importante cuán lejos estás, y que ya puedes comunicarte en un tiempo más inmediato. Entonces, es en ese entorno, ¿no? De enorme fe en el progreso, donde se erige la diosa ciencia. Hay un proceso de secularización muy fuerte también en Europa y gradualmente en los Estados Unidos. Fíjense también durante ese siglo, el surgimiento de ideologías que hasta hoy tienen impacto, el famoso, ¿no? La irrupción del positivismo con Auguste Comte, ¿no? Esta idea que es el fundamento del pensamiento cientificista, que todo aquello que se mida, que se toque, que se vea, eso solamente es verdadero, y todo aquello que no puede ser medido, tocado, visto, escuchado, no existe, no es real. El surgimiento del darwinismo, ¿no? La publicación de la teoría evolutiva de Charles Darwin, donde eso es un misil en la línea de flotación del cristianismo. Es decir, a partir de la idea fundacional es que no somos seres especiales en el mundo de la creación, sino que provenimos, junto con las bacterias, las amebas, los caballitos de mar y los sapos, de un antepasado primigenio. Entonces, se acaba la condición especial del ser humano, con todo lo que eso conlleva. Y también el marxismo, por ejemplo, ¿no? El combate desde lo político al concepto de familia. La familia pasa a ser un enemigo frontal del Estado comunista. La religión, la famosa frase, ¿no? es el opio de los pueblos. También con la idea de destruir los cimientos de las sociedades. Entonces, fíjate que, yendo a tu pregunta, claro que hay un ataque identitario. Te están diciendo que ya no eres hijo de Dios, sino que eres primo hermano de un mono. Y que también tienes que, ¿no?, considerar a los sapos como tus iguales, porque todos venimos de un ancestro primigenio. Te están diciendo que en realidad todo lo que existe no tiene explicaciones sobrenaturales o trascendentales, sino que todo tiene un fundamento científico. Y todo aquello que no sea científicamente probable no es verdad. Es decir, la reducción de toda la verdad a procesos de, ¿no?, causa y efecto. Y después te están diciendo que básicamente no sirve la familia y que no sirve la religión, y que lo que necesitas es un papá que te proteja, y ese papá va a ser el Estado. O sea, el ataque identitario brutal. Y después, a fines del siglo XIX, también surge el progresismo,
en los Estados Unidos, es el primer, ojo, el progresismo es la primera, es el primer movimiento, filosofía o ideología política que nace en los Estados Unidos. Liberalismo, conservadurismo, todas ellas nacen de Europa, pero el progresismo es esencialmente y primigeniamente de los Estados Unidos. Y ahí te están diciendo, miren, ante la desigualdad, ante los abusos, lo que vamos a hacer es reordenar la sociedad. Va a haber un proceso de reingeniería social. Vamos a utilizar la ciencia y la tecnología como medios de cambio y con eso vamos a librarnos. Ahora, pasa todo eso en el siglo XIX, porque perdón, el siglo XX, las ideas del siglo XIX empiezan a tener efecto en el siglo XX. Tecnologización, secularización, problemas identitarios. ¿Y qué vas a tener? Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, bombas atómicas, revolución comunista bolchevique, revolución comunista china, ateísmo puro, Dios totalmente expulsado ¿no? de la cosmovisión de estas sociedades y, como nunca antes en la historia, los mayores genocidios, incluyendo, ¿no? estos proyectos eugenésicos que, como bien dije, no nacen en Hitler. De hecho, Hitler copia los programas que se habían implementado en los Estados Unidos, en 27 estados, donde eran políticas eugenéticas que incluían literalmente eliminar a los deformes, eliminar a la gente con síndrome de Down. Llegó al punto incluso de empezar a eliminar a los pobres, porque la pobreza se empezó a asociar con capacidades inferiores. Ese es el problema de las ideologías. Y Miklos, nos cuentas todo esto y yo me pongo a pensar, porque es algo que nos pregunta mucho la gente del podcast, ¿cuál es el mayor problema, al menos en México, ¿no? Por ejemplo. Y yo siempre digo que no sé cuál sea el mayor problema, pero sé que los responsables son los políticos. Al menos el día de hoy, ¿no? Es muy difícil cambiar un país, al menos lo que yo creo, si no es desde la política, porque no puedes tener tanto impacto en las personas. Y bueno, al menos a nivel de nuestro hemisferio y a nivel mundial, yo veo dos bandos muy claros, ¿no? Sobre todo por todo lo que está pasando. Podemos meter un poquito, hacer un cóctel extraño. Yo veo un bando que es tal vez Milei, ¿no? Viva la libertad, carajo. Donald Trump, el defensor de Occidente, para algunos, y Netanyahu, el defensor de Medio Oriente, ¿no? El defensor de la libertad, el de Occidente y el de Medio Oriente. Y por otro lado, perdón, para los que estamos en contra de ellos, o no nos gustan muchas cosas que hacen, los que estamos en contra de ellos, pero no nos gustan muchas cosas que hacen, pues nos queda Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro, o Lula da Silva, o Díaz-Canel. Entonces, pues, ¿dónde te sientas, no? ¿En qué mesa? ¿Cómo llegas del recreo y tienes dos equipos? ¿Dónde me siento? ¿Me siento solo? ¿O qué perspectiva tienes de esto que te estoy tratando de transmitir? Gracias por hacer este planteamiento, porque creo que la gran carne del podcast va a estar acá. No es culpa de los políticos solamente, es principalmente culpa de las personas. No solamente porque los elijan, porque al final viene a decir, pero nuestro voto no cuenta, y sí puede ser cierto. Yo creo que los procesos electorales hace rato están viciados en nuestra región y en todo el mundo, que las encuestas son instrumentos de manipulación, que la verdad la construyes a través de la plaza digital, ¿no? Ahora, donde más de la mitad del contenido que surge en redes sociales es creado por algoritmos, es decir, ya estamos viviendo en una etapa de posverdad, que no estás interactuando con gente con cuentas reales en X. Lo más probable es que estés interactuando con algún bot. Entonces, no me refiero solamente a la culpa por el mal voto, eso es una culpa menor. La gente dice los políticos son así, son así. ¿Cuánta gente realmente es honesta? Que no sé, que la ideología de género es una porquería. Claro, y dejan a los niños con las tablets prendidas todo el día porque están muy ocupados para atender a los hijos. Que son unos criminales, la gente LGBT y todo esto. No, yo soy open-minded. No entiendo nada, pero quiero aparentar que sé, que soy inteligente, entonces yo soy vanguardista, soy inclusivo, soy tolerante, soy diverso. Eso obviamente refleja una vacuidad intelectual severa. O sea, cada vez que me encuentro con alguien que me dice soy libre pensador, yo ya sé que tiene el coeficiente intelectual menor a 10, inmediatamente. Es una persona que jamás en su existencia ha abierto un libro salvo para ir al baño durante 5 o 10 minutos. Entonces, no es un problema de los políticos, es principalmente un problema de las personas. ¿Cuántas personas, cuántos padres y familias están poniendo el esfuerzo para pasar tiempo con sus hijos, para educarlos, para crearles hábitos,
ahora se sometieron a la cultura de todo el mundo gana medalla. No, yo me rebelé frente a eso. Eh, a mis hijos les enseño que no todo el mundo gana medalla quien merece ganarse esa medalla. Y para merecer ganarte esa medalla tienes que hacer un esfuerzo, tienes que dedicarte, tienes que desearlo con todo tu corazón y tienes que ganarlo, porque cuando tengas algo que tú te ganas con tu esfuerzo, eso no tiene ninguna comparación a que te lo regalen. La gente perdió eso. Entonces, a mí no me vengan con que, ay, sí, los políticos, siempre es bueno echarle la culpa a los políticos. Y sí, los políticos son una basura en su gran mayoría, pero te aseguro que mucha gente que estuviera en la posición de los políticos haría exactamente lo mismo. Entonces, no nos vamos a lavar las manos y decir, ah, los políticos son los malos. No, señores. No, siempre todo parte por casa. Y ahí sí vamos a retomar, ni siquiera era Jordan Peterson, porque lo que hizo fue parafrasear pasajes bíblicos. Esto de ordena primero tu casa. Ordena primero tu casa y después pontifica sobre qué es lo que tiene que hacer el resto. Porque claro, puedes entender los problemas globales, puedes estar involucrado en la batalla, batalla cultural, que es para mí un concepto que ya está completamente pervertido y no sirve para nada. El concepto de nueva derecha no sirve para absolutamente nada, salvo para polarizar artificialmente. Entonces, claro, empieza gobernándote a ti mismo y una vez que te gobiernes a ti mismo, ya puedes pontificar y tratar de gobernar a los demás o ayudar a los otros a que se gobiernen a sí mismos. Todo parte por casa. Ese es el punto 1. 2, planteas una dicotomía que muestra el efecto de las campañas mediáticas. Porque tú mismo has enmarcado este tema en izquierdas y derechas, en libertarios mileístas, por ejemplo, trampistas, netanyahuistas, versus izquierdistas, pro-musulmanes, pro-rusos, woke, LGBT, es decir, los dos campos muy claros. Y es aquí la gran trampa de esa narrativa. Perdón, pero el mundo es mucho más complejo y mucho más diverso que ese reduccionismo que es solamente aceptable, ¿no? Y vamos a decir, inescrutable para alguien que también tiene un coeficiente intelectual menor a 10. El mundo es una cosa mucho más compleja, mucho más dinámica. Y yo siempre digo, yo siempre he sido anticomunista desde lo político por experiencias propias. Es decir, mi padre y mis abuelos tuvieron que escapar de Hungría por los comunistas soviéticos en el año 44. ¿Cómo no voy a desear que el comunismo desaparezca por todo el sufrimiento que mis abuelos y mi padre tuvieron que pasar? Además, no solamente eso, probadamente todos los regímenes comunistas fueron una basura. Aquí no hay una cuestión de defensas ideológicas, que esta vez no lo hicieron bien. No, el comunismo, y me van a disculpar el italiano, el comunismo es una mierda. No funciona. Punto. Y lo que trae el comunismo es miseria, hambre, destrucción de la identidad nacional, destrucción de la religión. Nada bueno trae, históricamente lo ha probado. Entonces, claro, después tienes el efecto de Sendero Luminoso en el Perú, en la década de los 80s y los 90s, un movimiento marxista, maoísta, leninista, era un arroz con mango comunista que le causó muchísimo daño a mi país, que mató a más de 30.000 compatriotas míos. No solamente mataban adultos, decapitaban a gente. Y disculpa lo que voy a decir, que es un poco fuerte, para que entiendan por qué uno justifica este rechazo a estas ideologías. En algunas comunidades campesinas establecían los juicios populares, donde exigían a los campesinos básicamente delatar a miembros del ejército, a soplones, como ellos llamaban, dentro de las comunidades. Y cuando no hacían caso de eso, incluso con la hoz, ¿no? Con la hoz, que era uno de los símbolos que tenía Sendero del comunismo, abrían los vientres de mujeres embarazadas. Te voy a decir, ¿cómo puedo yo tener algún tipo de simpatía por enfermos mentales, por malnacidos que hacen algo así? Entonces sí, mi odio hacia el comunismo, sé que está mal odiar, pero yo odio el comunismo en todo lo que representa, tiene una justificación. Eso no significa que yo por default sea liberal o sea libertario, como si esa fuese la única alternativa. No, yo encontré que mejor me representaba en términos políticos, es decir, la transcripción política de la realidad era mejor representada por el conservadurismo.
Porque el liberalismo y el libertarismo, que es una variante más extrema individualista del liberalismo, para mí son cáncer también. Son cáncer porque te llevan a venerar una construcción artificial teórica del individuo, una versión del individuo que no existe, un individuo completamente racional que maximiza la toma de decisiones, que optimiza los recursos, que en la mayoría de casos reduce los intercambios a cuestiones transaccionales, como si cuando una madre se dedica a su hijo fuese también un tema de transacción que tiene que ser monetizado porque la madre está gastando X calorías y gastando X minutos de su tiempo para atender a su hijo. Esas fueron las consecuencias del liberalismo. Y el libertarismo, que es la diferencia entre el liberalismo y el libertarismo, es que el liberal reconoce el contrato social, esta construcción teórica que surge con Locke, ¿no? Esta idea de que sí, mira, ¿sabes qué? Somos individuos y como individuos nos juntamos y decimos, miren muchachos, tenemos que formar un gobierno. ¿Para qué? Para gobernarnos, garantizar nuestros derechos de libertad, etcétera, etcétera. Entonces, voluntariamente, ¿no? Y libremente nos unimos y vamos a formar esta abstracción que es el gobierno. Ok, la pregunta del millón es ¿cuándo los seres humanos se han sentado a conversar y dialogar para llegar a acuerdos? La historia está plagada de guerras. O sea, ya partes con un supuesto que es estúpido. Y el segundo, de que somos seres por 100% racionales. Aquí David Hume, el gran filósofo escocés de la Ilustración, destruye esta falacia del ser racional, ¿no? Con una frase que es histórica, que es la razón es esclava de las pasiones. Nosotros no pensamos con el cerebro la mayoría de veces, pensamos con el corazón, pensamos con el estómago, lleno o vacío, pensamos con los órganos sexuales, así pensamos. Cuando me han dicho, oye, mira, está loco de amor. Por supuesto, eso es una descripción real de un individuo. No, voy a racionalizar mi amor. No, uno cuando está enojado, cuando está feliz, cuando está enamorado, cuando está triste. Sí, nunca dejas de ser racional, pero no es la característica constitutiva exclusiva del ser humano. Somos seres emocionales y racionales. Entonces, tienes esta construcción de esta falacia del liberalismo y el libertarismo. Bueno, lo que te decía, el libertario no reconoce el contrato social. Es decir, a mí no me gobierna nadie, ni el Estado. Yo soy un individuo en su máxima expresión. Y de ahí surge, ¿no? esta veneración al egoísmo con Ayn Rand, ¿no? Gran ídola de personajes como Gloria Álvarez, que gracias a Dios ya han pasado a mejor vida política pública, ¿no? Entonces ahora son básicamente memes en redes sociales. Ese es el gran problema. El egoísmo prima y se presenta como una virtud. Entonces, el liberalismo y el libertarismo son la otra cara del cáncer comunista y se pretende lavar como algo deseable. Ahora han tratado obviamente de maquillarlo un poquito, no que el liberalismo y el cristianismo son compatibles. No, tú no puedes ser liberal y ser católico, es imposible. Imposible. Entonces me dirijo a toda la gente que trata de hacer malabarismos argumentales diciendo, no, yo sí soy un liberal católico. No, eres un vegetariano carnívoro, eres un hombre mujer, eres blanco-negro, eres todo y nada al final. No se puede. Precisamente porque el liberalismo, para que todos sus preceptos funcionen, tiene que poner al ser humano en el centro del tema, al ser humano racional. Y si sacas al ser humano racional, deja de ser liberalismo. Entonces, como te dije, no creo ni en izquierdas ni en derechas. Entonces, derechas ahora son Milei, viva la libertad, carajo. Lo presentan como un genio. Discúlpenme, pero voy a diferir profundamente de esa apreciación de que Milei es un genio. Yo creo que es de hecho todo lo contrario. Creo que es un personaje, y no lo digo con vamos a decir, animadversión, sino atendiéndome a los hechos reales. Milei es un tipo bastante limitado en lo intelectual. Esa es la realidad. Quien me lo quiera presentar como genio, bueno, va a tener muchas dificultades en ganar un debate porque es imposible sostener una mentira. Me presentan a Trump como una alternativa. ¿Qué es lo que está haciendo Trump ahora? ¿Qué es lo que está haciendo Netanyahu ahora? Que no me los presente como grandes defensores de Occidente, partiendo de esta falacia de la civilización judeo-cristiana, porque tú no puedes tener una civilización conjunta que comparte valores supuestamente cuando en lo fundacional están completamente en desacuerdo. Unos niegan a Cristo como el Hijo de Dios y otros sí creemos que Cristo es el Hijo de Dios encarnado.
Ya esa sola distinción hace que cualquier defensa de esta idea de civilización judeo-cristiana sea un acto o de fe ciega, ¿no? Y aquí entran los amigos dispensacionalistas. Muchos de ellos, yo conozco a muchos de ellos, son gente buena, no quiero juzgarlos, porque sé que sus motivaciones no son malas. Sé que hay gente buena que cree firmemente en esto, pero que crean en eso no significa que eso esté bien y eso sea cierto, ¿no? Más aún cuando los fundamentos de esas creencias nacieron solamente hace 150 años con un par de sujetos que alteraron la interpretación bíblica, ¿no? Entonces, no tengo por qué comprarme este cuento de derechas e izquierdas. Es más, y discúlpenme que profundice, pero creo que es importante esto. Yo voy a formar equipo y voy a compartir trinchera antes con un zurdo pro vida, pro familia, que con un diestro que vende y traiciona a su patria, a su fe, a sus tradiciones. Prefiero hacer equipo con un zurdo. Vengan de a 1000, los espero en Twitter. Me da lo mismo. Estimado Miklos, dijiste muchísimas cosas y quiero empezar por el principio. Dijiste que no es culpa de los políticos, bueno, que no todo es culpa de los O políticos. sea, sí es Más o culpa, menos, pero sí. No todo, no todo. Y yo entiendo el punto de que, número uno, pues dejamos que ese punto pasara, ya no hay interés de los padres. Todo lo que mencionaste estoy completamente de acuerdo, pero ¿cómo? Porque mi forma de pensar puede llevarme por este camino igual, mejor frenarme en seco. Ahorita me frenarás en seco, me dirás tu opinión. ¿Cómo podemos culpar tal vez? No te voy a decir que a mi generación, pero a mi generación, a la de arriba, como a toda esta generación que ya nos tocó una carga ideológica, una forma de vivir, nos quitaron a Dios de la ecuación, creo que apenas estamos regresando. Las pantallas son un fenómeno nuevo para todos. Nadie sabía los efectos de las pantallas y lo estamos conociendo hasta el día de hoy. Nadie sabe, pues, en México, al menos en México, estoy muy seguro que en el Perú ha de ser similar, pero en México pues, vas a los lugares pobres y luego me cuentas eso de los archivos de Epstein, hoy tengo que ir a comer, o luego me cuentas de mi ley, hoy tengo que salir a trabajar porque no tengo pan en mi mesa. Entonces, también es difícil en países como los nuestros, que no me sé la estadística del Perú, pero en México tenemos un porcentaje amplio de pobreza, 40 millones de mexicanos no tienen acceso a la salud. Como pues, luego están desconectados, aunque no quieran, pues de la realidad. Están limitados porque tenemos un sistema educativo que es una porquería que te mete ideología marxista. Por ejemplo, de seguro conoces a Diego Rusarín. En los libros de texto de México hay un QR para que los niños lo escaneen y vean un video de Diego Rusarín diciendo soy comunista y defendiendo el comunismo. Eso es lo que están viendo los niños. Entonces, preguntarte primero, ¿cómo podemos... pues, hoy yo sé que tal vez en un momento, tal vez más, al menos así lo veo yo, pero como hoy podríamos decir que también es culpa de estos ciudadanos desconectados, ¿no? Yo sé que muchas veces los que sí estamos conectados tenemos una gran responsabilidad más de los que están desconectados, que no me gusta decirlo de esa manera, como por el ejemplo que voy a decir, ¿no? Vamos a suponer que yo he tenido todas las posibilidades de información, de aprendizaje, de conexiones, pues no me informo, cuando tenga hijos pues les doy la tableta, yo que sí tengo acceso a todo ese conocimiento, pero alguien que no lo tuvo, ¿también es igual de responsable? Eso me gustaría preguntártelo primero y ahorita te hago la otra pregunta. ciertamente no. Ciertamente no. Y esa es probablemente la mayor dificultad de defender posiciones como las nuestras, ¿no? Esta defensa de la verdadera tradición que parte desde el catolicismo. Ojo, no estoy hablando de cristianismo, estoy hablando claramente de catolicismo. Somos cristianos, sí, compartimos la creencia del Dios Trino, pero hay una religión que es verdadera y otras que no son. Y no es que uno quiera entrar en una polémica vacía, pero perdón, o sea, por algo existen cánones, por algo existen historias, por algo existen instituciones, con una interpretación que viene desde la línea primigenia, que no ha sido sometida a interpretaciones antojadizas de sola escritura, que creo que es un error. Ojo, la sola escritura es un error, y el error lo prueba el hecho de que existan 16 millones de denominaciones evangélicas. No más preguntas, su señoría, se acabó el debate. Entonces, hay una religión que es la verdadera, que es la católica. Desde ese punto de partida, sí, creo que compartimos ese fundamento católico. Ahora, no todos tienen la culpa, obviamente. ¿Por qué?
porque aquellos que tuvieron la oportunidad y no la aprovecharon son más culpables de aquellos que no la tuvieron y que quisieron aprovecharla, ¿no? Hay mucha gente, y como te decía, es el gran problema, que no puede lidiar con estos temas porque simplemente no le da la cabeza. Cuando tienes hambre, cuando te duele el estómago, cuando te duele el corazón porque ves que tus hijos se mueren de hambre, que no tienen techo, que no tienen educación, aunque en realidad en estos tiempos sería hasta mejor que no tuvieran esta educación. Cuando no llegas a fin de mes, cuando se te muere un familiar en el hospital porque no tenías plata para cubrirle el seguro, perdón, pero no vas a estar pensando en batalla cultural, no vas a estar pensando en pensamiento conservador, no vas a estar pensando en Trump, porque es importante, ¿no?, marcar posición clara sobre estos temas, porque hay cosas que son más inmediatas. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, ahí se tiene que asumir simplemente que esa es una parte de la población a la cual es más difícil llegar. Pero ojo, tú no necesitas un ejército de 300 millones para combatir. Tú necesitas un ejército de 300 espartanos para combatir. O de 100.000 o de 150.000. ¿Por qué? Porque esos 300, 1.000, 10.000 van a ser faros de referencia para aquellos que tienen menos información. El trabajo que hacen ustedes, por ejemplo, con este podcast, quizás no lo entiendan, pero esto es hacer patria. Esto es crear comunidad. Esto es honrar a Dios. Lo digo sinceramente. ¿Por qué? Porque están haciendo un servicio público. Están informando a la gente. Y están formando a la gente. Y eso es loable. Eso es algo... Los griegos siempre decían apuntar al conocimiento. El conocimiento te va a llevar a la virtud te va a llevar a la verdad. Bueno, esa es una forma de hacerlo. ¿Ok? Cada uno aporta lo suyo. Entonces, no apuntemos solo a estas personas que están con la cabeza en otro lado. Le da lo mismo si son zurdos, si son de izquierda, si son de derecha. No lo van a procesar. Sí hagamos, ¿no?, el uno a uno. El trabajo de tratar de influir sobre más personas. Ustedes dijeron al principio ¿no?, cuando me estaban presentando que mi trabajo les había inspirado y que los había motivado a hacer cosas. Bueno, yo ya me siento que cumplí entonces, o que estoy cumpliendo con parte de mi función. Ahora, la gente no me puede pedir que yo solucione todos los problemas, que hay gente que te dice, pero tú no aportas nada. Bueno, ok, ya. Hago lo que puedo dentro de lo que tengo, ¿no?, y con toda mi convicción. Ustedes también pueden ser ese faro, y de hecho lo son para otras personas. Y así el amigo que está viendo este podcast, no sé, en Coahuila, ¿no? Y tiene a su grupo de amigos que sabe que están confundidos, va y les dice, oye, mira, ¿sabes qué? Vi este podcast con Nacho, con Levi Nacho, y hablan sobre estas cuestiones, y mira qué interesante ese peruano que decía estas cosas. Y ahí empezamos. Y ese es el efecto. Por eso es que toma mucho tiempo. No es un cambio que se vaya a generar de la noche a la mañana. Con respecto a las culpas generacionales, no solamente es culpa de los millennials, es culpa también de la generación X, a la cual yo pertenezco, la mejor generación de la historia, valga decir, ¿no? La generación X, ¿no? Que en su afán por proteger a sus hijos, a los millennials, los sobreprotegieron. Y ese es un problema. Los sobreprotegieron, les hicieron creer a sus hijos que eran reyes, reinas, emperatrices y emperadores, que todos sus deseos tenían que cumplirse, que podían hacer lo que se les diera la gana, porque en el mejor afán por proteger y por no, vamos a decir, agradar y hacer felices a sus hijos, los engrieron. Ni hablar con la generación de millennials que tuvieron a otros millennials. Esos son ya, pero... o sea, esos son irrecuperables, abiertamente, ¿no? Pero ves que hay por eso es que la vida siempre es cíclica. Quienes creen que hoy van a tener la victoria total están realmente delirando. La historia es cíclica y el mal que hoy prevalece va a ser combatido con un surgimiento del bien. Eso va a pasar. ¿Cómo se materializa esto, por ejemplo? La generación Z. No es que sea perfecta, pero es la generación Z la que está regresando a las iglesias, especialmente a la católica. Especialmente a la católica. Y esto hay que dejarlo en claro. Ahora con lo que está pasando, con esta guerra en Irán, ¿no?, esta alianza nefasta entre Israel y los Estados Unidos, y digo nefasta porque ha traído enorme dolor, enorme destrucción en todo el mundo, no solamente al pueblo iraní. Cómo el protestantismo está viéndose afectado seriamente en su credibilidad, ¿no?, por producto de
de estas interpretaciones antojadizas, individualistas de los textos, ¿no? De los textos bíblicos. Entonces, me alegra que haya un resurgir de esta generación Z, que es una respuesta natural a los excesos de la generación millennial. ¿Se acuerdan de esa? Fue un meme muy famoso, esta sujeta que cuando ganó Trump decía no y empezaba a gritar una de anteojos. Un meme muy, muy famoso de esta, como le decía, esta chica que tiene anteojos y ganó Trump y empieza a gritar no. Bueno, eso creo, ok, todo el mundo, ese es un clásico. Bueno, esa es la representación gráfica de los excesos de la generación millennial. Y yo te aseguro que los post-millennial o generación Z que vieron a estos retardados gritar como energúmenos, que por todo se ofendían, que por todo lloraban, que exigían microespacios de seguridad, que estaba en contra del micro-triggering, o ay, me ofendiste porque me dijiste esto, o quiero que me llames por estos pronombres. A ver, ya, ¿sabes qué? Los muchachos dijeron, ya, ¿sabes qué? Ya basta de tanta estupidez. Ya basta. Oye, claramente el coeficiente intelectual de esta gente en promedio ha bajado. Nosotros queremos ir por la ruta contraria. Y entendemos que ir por la ruta contraria implica necesariamente entender que somos y aceptar lo que somos, como somos, y que esa aceptación emana de nuestra fe en Dios. Punto, porque el progresismo les ofreció nada a cambio. Les dijo, destruye todos tus valores, destruye todos tu historia, nada de eso sirve. ¿Pero qué les ofrecieron? Nada a cambio, nada. Y naturalmente esta generación Z vuelve a las iglesias y esa es, volviendo entonces, atándolo con el inicio de esta conversación, una reafirmación. No existe reafirmación más categórica y más evidente de la identidad que eso. Entonces, en la guerra identitaria que se está librando, vemos que las fuerzas del bien surgen nuevamente ante este mal que aún persiste en el mundo. Espera un momento. Familia, les queremos pedir que por favor le den like, compartan y comenten en este video para que pueda llegar a más personas y que se den cuenta de esta valiosa información. Mándaselo a un amigo. Dentro video. Miklos, ¿qué consejos le darías a la generación Z? Digamos, si Miklos Lukács fuera la persona a la cual está encargada de dirigir a la generación Z hacia el bien, ¿cuáles serían los puntos fundamentales que tú te enfocarías? El primero, probablemente, acepten que el dolor y el sufrimiento son parte de la vida. Sería lo primero que le diría. Está bien que te duela, porque cuando algo te duele, cuando no te duela y estés en un momento alegre, vas a valorar triplemente ese momento de alegría. Existe el sacrificio, ¿no? Que uno necesariamente tenga que luchar por lo que quiere, que no espere que otros les resuelvan sus problemas, que no se sientan víctimas porque otros no hicieron lo que partía esencialmente por responsabilidades de ellos. Es decir, que se gobiernen a sí mismos, lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Gobernarse a sí mismo significa aceptar que la carne viene con hueso, que vas a encontrar momentos buenos y momentos malos, que actúen siempre con el bien en el corazón. Es decir, todos tendemos a pensar en nuestro beneficio y eso está perfecto. Tú no puedes ayudar a otros si es que no te ayudas a ti mismo. Es lo que también decía con respecto, ¿no?, a lo que estábamos hablando antes. Pero eso no significa que constantemente te estés orientando en el yo. Por eso es que yo criticaba tanto al liberalismo y al libertarismo, porque puso al ser humano en una categoría de ser superior, racional, que resalta siempre lo individual, ¿no? El yo primero, el yo segundo, el yo tercero, siempre buscando utilidad de las cosas, no necesariamente valorando esas cosas por lo que son. Entonces ahora los criterios no son de bondad o solidaridad, sino son de utilidad o inutilidad, de productividad o improductividad, de eficiencia o ineficiencia. Y si no caes en esas categorías, eres descartable. Los niños con Down en Dinamarca, en el Reino Unido, son descartados porque no sirven. En Islandia no sirven, fuera, los matamos. Todas estas leyes de eutanasia, ¿no?, que ahora se están incluso tratando de extender hacia bebés en Canadá, una locura. Pero fue algo que yo advertí hace muchísimo tiempo. Les dije, el problema de estas cosas es que la escala de grises después se va haciendo cada vez más oscura y vas aceptando cosas más extremas. Entonces, eso, gobiérnense a sí mismos. Cosas pequeñitas, tiendan su cama en la mañana, cocínense, estudien, mantengan sus cosas limpias, ordenadas. Esto no lo dijo Peterson, esto ya está en la Biblia. O sea, vamos a ser claros, ¿no? Entonces, eso, volvamos a tener control sobre nosotros mismos. Creo que eso es lo más importante. Y esa es una lucha diaria. Actuar con la verdad, actuar con bondad, viendo cómo podemos ayudar a terceros.
Si son padres de familia, por favor, no hay nada más lindo que ser padre de familia. Eso los digo. eh, no se entiende nada de esto de la misma manera una vez que uno tiene hijos. Y espero que ustedes también los tengan. Y cuando los tengan, se van a acordar del peruano y van a decir cuánta razón tenía este peruano. Los hijos nos cambian la vida para bien. Son lo más maravilloso. Y sí, es tedioso, a veces lloran y joden por aquí, joden por allá, pero el abrazo de tu hijo cuando te dice, papá, te quiero, pues, esa es la principal motivación que uno puede tener en la vida, que es de hecho la mía, ¿no? Mi principal motivación en la vida son sin ninguna duda mis hijos. Y por ellos el mundo y el universo. Miklos, estoy de acuerdo con lo que me dices. Estoy de acuerdo que no todos no podemos llegar a las personas de la misma manera. A ver, pero los tres estamos conscientes que queremos un cambio, cada uno en sus países, cada uno para la región, para lo que está pasando. ¿Cuál crees que sea el camino a seguir? Digo, yo sé que hay un dicho que dice que todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Pero tal vez hay uno que nos pueda llevar en 100 años y otro que nos pueda llevar en la mitad. Entonces, ¿cuál crees que sea como esta manera de hacerles pues, contraagenda? Ok, lo primero es que ahí podríamos decir que no esperemos que sea un camino corto. Y esto es lo que disuade a mucha gente, porque dicen, qué flojera, pero no va a cambiar nada, en el tiempo que yo viva todo va a ser igual. Bueno, probablemente sí, pero probablemente también en 60, 70 años recordarán tu nombre y dirán, ¿sabes qué? Mira, mientras todos estos iban para esta dirección, había un loco que se iba para la otra. De alguna manera, siempre hay vamos a decir, recompensas, siempre hay compensaciones, ¿no? Entonces, no pensar en la compensación ni siquiera, simplemente pensar en lo que es correcto. Yo no estoy haciendo esto por obtener un reconocimiento público, que claro, lo celebro, me gusta y todo, pero yo siempre pienso en los míos, siempre pienso en mis hijos y en qué clase de mundo les quiero dar y no tener ningún tipo de vergüenza o temor después cuando ellos me pregunten, papá, ¿tú qué hiciste? Y yo no tenga que quedarme callado con cara de vergüenza y decir, mira, hijo, ¿sabes qué? Simplemente seguí la corriente, fui un cobarde. Y sí, tu padre es un cobarde y quiero que te quedes con esa idea. No, quiero que mis hijos digan, mi papá tenía cojones, se plantó, dio pelea por lo que creía que era correcto y verdadero, y eso me inspira o me va a inspirar a mí a seguir su legado. Eso es lo que yo quiero, porque quiero que mi hijo crezca en un mejor mundo. Y aquí no hay un cálculo, y por eso decía que es diferente cuando uno ya tiene este tipo de, ¿no? Cuando uno experimenta la paternidad o la maternidad, te das cuenta que no eres el centro del universo y que hay una misión superior. Y por eso es que los padres estamos incluso dispuestos a dar la vida por nuestros hijos, porque es realmente así, es un instinto que nace. Entonces, empezar, ¿no? Aceptando que no va a ser de corto plazo. Lo primero. Así que si van a esperar gloria en el corto plazo y reconocimientos y medallas, no están en lo correcto, dedíquense a ser ganado, vivan su vida y mientras más libertades les quiten, después no estén reclamando porque no hicieron absolutamente nada. Entonces, de largo plazo. 2, tener mucho carácter. Porque, ojo, no es fácil tampoco. Uno no puede negar que los ataques afectan. Entonces, cuando estás metido en el ojo de la tormenta, y yo en estos momentos que estoy hablando con ustedes, ahorita voy a estar recibiendo 200.000 insultos en X, en Facebook, en YouTube alguien está comentando y me está diciendo que soy una basura, que soy pro Putin o que soy pro Islam. Me importa un carajo. No me importa lo que digan esas bacterias. Simplemente me enfoco en la misión superior. Y la misión superior es defender la verdad para que esa verdad permita que todas las personas puedan vivir mejor. Un mundo sin verdad no es un mundo vivible. Entonces, sí, tener carácter para plantarse ante la adversidad, plantarse ante el enemigo, ¿no? Tener el coraje de ser la opinión impopular. Todos están en contra de ti, me importa un carajo. Me importa un carajo. O sea, valida aún más mi posición, ¿no? Tercero, no se puede combatir sin conocimiento. Esto es muy importante. Entonces, no pretendan defender argumentos si es que no tienen cómo defenderlos. Por eso es que mucha gente opta por la vía más cobarde, que es voy a ser miembro de la masa porque no quiero que me estén señalando y me estén haciendo preguntas porque no sé cómo defenderme. Pero ¿cómo cambias no saber lo que defiendes? Bueno, estudiando, aprendiendo, dedicándome.
se puede perdonar de gente que no tiene el tiempo por las necesidades, pero de aquellos que sí tienen las oportunidades y siguen repitiendo idioteces, perdón, ustedes no tienen perdón. Así de fácil. Tienen la oportunidad, no la aprovechan, ustedes son parte constitutiva y probablemente la peor parte del problema que estamos enfrentando ahora. Los que no hacen absolutamente nada, los que miran al costado, esos son los peores, ¿no? Entonces, plantarse, prepararse, tener una motivación, un propósito superior. Y nada, ser solidarios, no pensar solamente en uno mismo, en su grupo, porque yo lo he dicho, sí pienso en los míos, pero también pienso en otros. Quiero que otras personas tengan mejores oportunidades o vivan un mejor mundo en el cual me tocó vivir a mí. Creo que eso es, ¿no?, algo plausible para una persona que tiene por lo menos un compás moral y emocional relativamente sano. Pensar en esos términos creo que es natural y creo que es válido. Entonces, piensen también en su comunidad, piensen en su México, piensen en su bandera, en la tricolor, piensen en sus tacos, piensen en su música, piensen en sus niños, ¿no? Piensen en sus jóvenes, cómo los están ahorita destruyendo con tanta tontería cuando van a las calles, cómo sus ceremonias religiosas están siendo y sus tradiciones religiosas están siendo deliberadamente atacadas y destruidas. No esto, ay, que no, que no, deliberadamente están atacando no al cristianismo. Vamos a aclarar esto. En México y en América y en Occidente no se ataca al cristianismo, especialmente al cristianismo dispensacionalista pro-israelí. A ese no se le ataca. Por eso que dicen cristianos, como si todos fuéramos del mismo saco. Perdón, se ataca al catolicismo. Y seamos súper claros con esto. Y me van a disculpar todos mis amigos evangélicos, pero nuestros países se fundaron sobre la fe católica. Y repitan conmigo, fe católica. Esa es la verdad. Ujú. Así es, inclusive. Qué orgullo escuchar a una persona tan virtuosa como tú, en verdad. Creo que esa es una de las cosas que nos hace falta en la sociedad. Justamente, pues ser virtuoso es tener la capacidad de hacer las cosas que son buenas y decidir hacerlas. Y también que está dentro de tu rango de acción hacer cosas malas y decidir no hacerlas y hacer el bien siempre. Entonces, qué orgullo que nuestra generación tenga una persona como tú. Y me gustaría justamente que mencionaste eso del cristianismo. Me gustaría preguntarte, ¿Occidente se construye en derecho romano, filosofía griega y catolicismo? Vamos a llamarle catolicismo porque ese es el verdadero cristianismo. ¿Tú cómo dirías que volvemos a construir Occidente? Tú, Miklos, ¿cómo construirías Occidente? ¿No? ¿Cómo lo reforzarías para el futuro? Me mandan unas preguntas bien amplias, ¿eh? Bueno, no sé, solamente empezar diciendo que agradezco los cumplidos, que yo también, ¿no?, como todo ser humano, he cometido errores, he actuado mal en algunas ocasiones, ¿no? No en exceso mal, vamos a decir, y nunca he hecho cosas que sean gravísimas tampoco, pero, o sea, no soy ejemplo de virtud de nadie, simplemente creo que yo hago lo correcto según lo que yo creo, ¿no? Si eso inspira a otra gente, bien, pero que no me tomen bajo ningún punto de vista como no sé, como un camino a la santidad. O sea, Agustín de Hipona hubo uno, y ya. Simplemente tratemos de hacer el bien. Ahora, ¿cómo recuperamos Occidente? Nuevamente, asumiendo que va a ser una tarea de largo plazo. Lo primero, así que prepárense, y aquí tomo la frase, una de las grandes frases de Scruton, que en realidad es de Edmund Burke, pero Scruton la populariza, ¿no? Ser más excitante es destruir, desorganizar, ¿no? Perder el tiempo, y mucho más aburrido es construir, es ¿no?, consolidar. Es básicamente la actitud del pensamiento conservador en lo político. Lo mismo aquí. Vamos a tener que ser los aburridos, vamos a tener que ser los... ya, no, se cortó de nuevo, entonces voy a volver. Entonces, vamos a tener que ser los aburridos, vamos a tener que ser los pesados, ¿no? Los que siempre están malogrando la fiesta, los que apagan la luz y dicen, muchachos, ya son las de la mañana, tienen que irse todos. O sea, los pesados y los nerds de la fiesta tenemos que ser nosotros, pero es una tarea necesaria, de largo plazo. Segundo, y es algo que yo entendí no hace mucho, recientemente lo he entendido, y es algo de lo cual me siento inmensamente orgulloso, y lo hago siempre. Esta cruz que cargo acá no es una cruz
No es una cadenita, es un símbolo de lo que yo soy, efectivamente, es un símbolo de mi identidad. Creo que volver a la fe es esencial. Mi gran error siempre fue tratar de racionalizarlo todo, es decir, Santo Tomás habría estado feliz conmigo, ¿no? Pero también muy frustrado por otra parte porque me ha dicho, mira, por la parte de la razón estás muy bien, pero hay otras formas, también puedes complementarlo, ¿no? Con la fe. Y la fe es entender que no todo puede ser explicado o no todo tiene que ser explicado. En que está bien no tener explicaciones para ciertas cosas, porque vamos a decir, los efectos de esas cosas son superiores. Y les comento un ejemplo, ¿no? Esta idea de que todo tiene que ser estructurado y que tenemos que saberlo todo. Cuando escuchamos una canción, por ejemplo, cuando escuchamos una pieza musical, escuchamos a Bach, a Schubert, Haydn. Bueno, escuchamos Luis Miguel, Alejandro Sanz, Miriam Hernández. Claro, todas esas piezas musicales tuvieron una partitura, ¿no? Tuvieron el ordenamiento de las notas, do, re, mi, fa, sol, corchea, semicorchea, y tenías toda la estructura perfecta. Sabías al milímetro cómo procede esa pieza. Ok, ya tienes la estructura, ya sabes, ya la conoces. Que alguien me diga si está pensando en esa partitura. Entonces, con esta partitura, entonces, no, tiene la estructura tiene la estructura de la pieza. Perfecto, pero cuando empiezas a escucharla, no estás pensando en eso. Estás pensando en tu esposa, en tus hijos, en un momento triste, en un momento alegre. Estás recordando momentos. Que alguien me diga si le importaría saber cuál es la posición de do menor o la menor. Yo no soy músico, así que disculpen mi ignorancia en el tema, pero lo más irrelevante en ese momento es la estructura de esa partitura musical. Entonces yo hago ese símil en mi caso, con la fe, ¿no? Dejé de pensar en las partituras solamente y me acerqué simplemente al disfrute, a la experiencia. Y cómo expresas tú o cómo se manifiesta desde mi perspectiva esa dimensión trascendental en las cosas más simples de la vida, principalmente el tiempo que paso con mis hijos, ¿no? Con mi esposa, con mis padres, que gracias a Dios todavía siguen conmigo, con mi hermano, con los amigos que quiero. Y cuando estás ahí, ¿no? Que tu papá, o sea, que tu papá te abrace y te diga, hijo, te quiero, cuando tienes más de 80 y tantos años. Cuando tu hijo viene y te dice, papá, eres el mejor papá del mundo. Esa para mí es la expresión de la dimensión trascendental. Y no necesito partituras para entenderlo. Entonces, volver a la fe, clave, clave. Porque si no, les va a pasar como me pasaba a mí antes. Sí, yo era bueno explicando la parte política, racionalmente, hacía sentido, pero era una explicación sin alma. Era una explicación que no iba necesariamente a motivar a la gente a tomar acción. Pero ahora que le pones esto, le dices, y esto es por lo que estamos peleando, porque esta cruz te recuerda que alguien, ¿no? Dio la pelea más importante de todas y dio su vida en esa pelea. Entonces tú dices, a ver, soy una bacteria comparado con este hombre. O sea, mi obligación es ser mejor. Entonces, esa es otra cosa. Y volver a la civilización, bueno, volver al contacto, una cosa muy sencilla, volver al contacto personal. Algo muy difícil, porque ahora todo se está digitalizando, virtualizando, pero volver a tocar a tus amigos, a tus padres, compartir con ellos en tiempo real, en un lugar físico, eso creo que es importante. Estimado, que es cierto todo lo que dices. Es necesario regresar a lo que formó Occidente, la fe católica, los valores. Justamente Leo y yo estamos platicando hoy. Hoy, cuando venía para acá, estoy en mi oficina, cuando venía para acá en el coche, le dije, estábamos platicando acerca de eso y él me dijo, es que luego lo de politizarnos, luego catolizarnos, mucho tema católico, luego como hasta qué punto, a saber dónde está esa línea. Y bueno, creo que yo sí creo en la providencia, en la divina, en la providencia, y creo que todo es a mayor o menor medida de la enorme voluntad de Dios, plan de Dios, y esto respondió la pregunta que Leo y yo nos estamos haciendo mutuamente el día de hoy acerca de lo que sigue para nuestro contenido. Entonces, muchas gracias por eso. Y justamente porque luego no,
yo de lo que estábamos hablando, que es una diosidencia que haya pasado esto, porque pues estábamos hablando acerca de que, oye, Nacho, luego ando leyendo a San Agustín, ando leyendo sus confesiones, la ciudad de Dios, y como que nos vamos, siento que luego Nacho y yo en nuestro contenido, luego nos vamos al catolicismo así, igual y dejamos la política un poquito, la empezamos a dejar un poquito de lado porque empezamos a ver este mensaje tan fuerte que está en el catolicismo, que decimos, es que con esto, si lo tenemos bien, esto va a seguir, esto va a venir para acá si lo agarramos bien. Entonces es una belleza que tú lo menciones también, porque es increíble, pues compartir esa fe es lo que nos une. Yo creo que, ojo, yo ahorita no estoy muy activo en redes porque estoy, como les dije, a punto de lanzar algo muy, muy grande en términos educativos. De hecho, es un relanzamiento con un ligero rebranding de la iniciativa que tenía con Agustín Laje, que era Tecnopolitea. Esta academia online ahora va a ser Tecnopolitea, como tendría que ser bien escrita, ¿no? Y es una academia de formación para la gente. Pero aquí el punto de equilibrio es el siguiente. A mí me ha servido acercarme a la fe. Y creo que no son excluyentes. De hecho, en muchas ocasiones, pues, y es necesario combinarlas, ¿no? Pero uno no puede abstraerse de lo político, porque es lo que pasa todos los días. Entonces dice, no voy a conversar sobre política porque, eso... No, cómprate el pleito. Sobre la política hay que hablar, porque la política es poder, y es ahí donde surgen las decisiones que van a tener un impacto no solamente sobre tu vida temporal, sino también sobre la vida de aquellos que vienen después de ti. Entonces, sí, es necesario tener una presencia, ¿no?, en el debate político, en el debate económico, y siempre con este sustrato tan fuerte de la fe. Les doy un consejo, si es que, ¿no?, en vivo. Empiecen a abordar cuestiones tecnológicas. No van a entender el debate político y económico si no entienden qué es lo que puede hacer la inteligencia artificial, qué es lo que puede hacer la biotecnología. Y ahí, cuando estudien las tecnologías, se van a dar cuenta de que van a encajar, pero así exactas, todas las agendas, y van a entender por qué las motivaciones de los poderosos por tomar Groenlandia, o porque están interesados en, ¿no?, vamos a decir, reubicar los pozos o los canales de distribución de petróleo, y por qué la agenda woke es tan fuerte en ciertos sitios y no tanto en otras. Esa es, pienso yo, el gran desafío de que la gente entienda que en el siglo XXI ningún análisis político, económico, social y cultural va a estar completo sin la variable científico-tecnológica. Y dándole marco a todo eso, la fe. Entonces, vayan por ese camino. Y lo que decía es parte de esa necesidad por educar, es que yo salgo pronto, ¿no? Pronto con el lanzamiento de esta academia de educación, que va a ser muy, muy completa y que le va a dar a la gente un compás no solamente cultural o cognitivo, sino también un compás moral. Esa es la idea. Así que atentos. Y voy a contar con ustedes en alguna ocasión, pero eso ya lo hablaremos después ya. Lo hablaremos por privado. Claro que sí. Cuenta con nosotros como en lo que podamos sumar y como alumnos que todavía tenemos mucho que aprender. Y antes de terminar, hay dos preguntas que me encantaría hacerte. Una ya la contestaste, entonces la voy a cambiar un poco. Voy a transformarla un poquito. Pero a mí me gustaría preguntarte si tú crees, porque hay un dicho que dice que la manzana podrida pudre a las demás. Y hay un dicho que, pues, ahí muy famoso, ¿no? De que si tratas de sacar a alguien al pozo te vas a hundir. Como toda esta analogía de que, oye, pues cuida con quién te rodeas. Creo que eso va en todas las áreas de la vida, incluyendo la política. Y porque me surge, porque ahorita mencionaste a Agustín Laje. Yo he leído muchos libros de Agustín Laje, he visto muchas de sus conferencias. Le regalamos una gorra una vez. Entonces, y nos tomamos una foto con él. Entonces, he aprendido también mucho por Agustín. Ahorita creo que nuestras ideas tal vez se sientan un poco más distantes. Y es aquí por lo que quiero encaminar mi pregunta, no sobre él, pero por eso hago la entrada con él. ¿Tú crees que hay espacio en la corriente política, filosófica que procesas, que nosotros también simpatizamos con, que es diferente al libertarismo? ¿Hay espacio para una alianza, vamos a llamarle conservadora, libertaria? ¿O la verdad, a tu título personal, mejor no hay que unir a hacerla? Te lo pregunto porque es algo que puede ser que pase en México. Entonces, me sirve mucho ese consejo. Vamos a decir simplemente, toda la voluntad de que haya una alianza, claro que sí, ¿por qué no? Me encantaría.
Pero no es un problema solamente de deseos, sino de realidades. No es que uno quiera volverse sectario y diga, yo no voy a hacer alianza con este porque es liberal. No, la etiqueta al final no importa. Son los valores que uno profesa, los que uno promueve, los que son importantes y los que hacen viables una alianza o no. Entonces yo tendría toda la voluntad de formar alianzas con liberales y libertarios. Pero liberales y libertarios ¿contra qué? Esa es la primera pregunta. ¿Contra el comunismo? ¿Contra la izquierda? Pero un momentito, esta izquierda o este comunismo que yo leí en Marx no existe en los países progres. Tú tienes presidentes de izquierda como Petro, ¿no? Tuvieron a AMLO en México, Bachelet en Chile, los Kirchner en Argentina, el PSOE en España, etcétera, etcétera, etcétera. Y no fueron gobiernos comunistas, perdón, fueron gobiernos progresistas. Bandera arcoíris, agenda LGBT, trans, racismo, teoría crítica, todos los españoles son malos, los blancos son una basura, colonialismo, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, esa fue la agenda que tuvieron. Entonces ya me están diciendo formar una alianza contra un enemigo que en realidad no se manifiesta tal cual es. Voy más allá. Alianza contra el progresismo, ok. Pero resulta que también hay progres de derecha. Entonces, ¿cómo? Voy a aliarme contra un enemigo el cual también está de mi lado porque compartimos la idea de que el mercado es lo máximo, que Castro, Chávez, Maduro, el ayatollah, Putin son malos, pero el mercado es bueno, pero ellos no creen en la diosa ciencia, ellos creen en la diosa ciencia, yo no. Entonces, la tolerancia y la inclusión, porque ellos sí creen, que encuentran que yo soy medio idiota porque creo en pajaritos y en angelitos. Vas a encontrar entonces que no solamente el progres de izquierda, es progres de derecha. Y voy a dar ejemplos concretos. Mencionaba México. Bueno, México tú tienes un partido que supuestamente es de derecha, que es el PAN, que ya es un fósil el PAN. El PAN ya está condenado a la extinción. Ok, el PAN es de derecha porque solamente combate al comunismo. ¿Qué gente forma parte del PAN? ¿Qué bandera defiende el PAN? ¿El PAN defiende la bandera mexicana o el arco iris? Bueno, y te vas al caso español, el PP, el Partido Popular. No, son de derecha. El mercado, estos de socialistas del PSOE, que la economía la han centralizado. Claro, pero a la hora de promover agenda LGBT, terrorismo climático, agenda racista, tolerancia contra los musulmanes, ahí todos son amigos. Y en Chile lo mismo con Piñera de derecha, y en Argentina lo mismo con Macri de derecha. Entonces, ¿de qué izquierda y derecha? Formar un frente contra la izquierda. Mentira, porque la izquierda como era no existe. No existe. Y los presidentes o los gobernantes de izquierda no son de izquierda. Esa es una falsa dicotomía. Y ahí entrábamos a la pregunta que tú hacías por un lado acá y por el otro lado acá, estos y estos. Es mentira. Y lo voy a decir abiertamente. Cuando te estén vendiendo el cuento de la derecha versus el comunismo versus la izquierda, te están tomando el pelo. Porque esos derechistas son tan o más corruptos, a sabiendas o no, que esos izquierdistas a los cuales dicen combatir. Porque lo único que les está importando es una agenda política y económica que les beneficia personalmente. Ojo, derechistas e izquierdistas en la política, su único interés es mamar la ubre del Estado y del poder, sean de derecha o sea de izquierda. Y si no quieren entrar por la ubre del Estado, como tienen el Estado a su favor, van a acercar a todos los empresarios para que no sea el Estado el que lo financie, sino el mercado. Igual van a cobrar, igual van a vender libros, igual van a salir en la televisión, igual van a ser promocionados. ¿Y tu situación de vida ha mejorado? ¿Eres más feliz y más próspero de lo que eras antes con un gobierno de derecha? Por eso es que yo me alejé. Bueno, a mí nunca Milei me generó mucha simpatía. No por lo personal, sino por sus ideas. Siempre me pareció un tipo peligroso.
Yo lo conocí, de hecho, en México, en una conferencia que hicimos, estuvo Agustín Laje, Pablo Muñoz y Turrieta, Milei y quien habla en Monterrey en el año 2022. Y no me pareció un personaje particularmente brillante. Y después cuando empecé a escuchar sus ideas libertarias, que no hay problema con la venta de órganos, mientras el mercado no, mientras no lo haga mientras no lo haga el Estado, o sea, mientras no lo hagan los privados, no puede hacer lo que se te dé la gana. Cuando empezaron a promocionar esta idea de que la eutanasia sí está mal, pero yo no me pongo al que la haga. Entonces esa es la de Pilatos, ¿no? Yo estoy en contra del aborto, pero bueno. O yo estoy en contra de la eutanasia, pero bueno. Vamos a decir que en temas de aborto Milei ha sido más firme, pero en la eutanasia su posición es yo estoy en contra, pero ya con ese pero ya Poncio Pilatos viene, ¿no?, a nuestra mente. Entonces, yo no creo en estas dicotomías y creo que esta división izquierda-derecha es absolutamente irrelevante. Además hay otro tema que trasciende vamos a decir, lo que ocurre. Desde una perspectiva filosófica, los ejes de izquierda y derecha están siendo destrozados en tiempo real por la tecnología. La inteligencia artificial va a hacer que los modelos, tanto de izquierda como de derecha, sean absolutamente irrelevantes. Así que, bueno, pero esto ya es una discusión de corte, vamos a decir, un poco más académico. Para otro podcast completo. Bueno, eso da para un podcast completo, pero la tecnología, los algoritmos están amenazando algo mucho más profundo que un modelo económico y político. Están amenazando la propia existencia del ser humano, la propia identidad del ser humano y su rol y posición en este mundo. Un mundo donde los humanos ya no son los destinatarios del progreso, sino que son insumos del progreso tecnológico. Qué peligroso es eso. Bueno, pero eso será para otra ocasión. Pues la última pregunta que siempre le hacemos a los invitados es: Miklos Lukács, ¿quién es la persona más increíble que has conocido en tu vida? Va a sonar cliché, pero mi papá. Es una respuesta que yo creo que es top 3. Es top 1. Bueno, es que como entrevistamos a muchos sacerdotes, nos dicen, pues Jesús, ¿no? Que yo también diría como que no aplica mucho la pregunta. ¿Qué persona? Bueno, Jesús fue persona, pero Jesús es Dios encarnado. Sí, pero no lo conocimos como persona, ¿no? Claro, pero sí. Y ojo, mi padre, sin menoscabo por el infinito amor y agradecimiento, y exactamente el mismo amor que siento por mi madre, que también es una mujer maravillosa, pero la historia de mi padre es particularmente inspiradora. Es un hombre que ha marcado mi vida constantemente hasta el día de hoy. Y creo que sí, mi padre es la persona cuya vida más me ha inspirado. Y mamá, por si acaso si ves esto, te amo mucho, te amo igual que a mi papá. Simplemente es la historia de vida de mi papá, tú sabes que es un poco más complicado. Pero solamente eso para que no haya problema después en casa. Sí, pero a mi mamá la adoro con todo mi corazón. También es una mujer maravillosa y también de ella he aprendido mucho, ¿no? Pero sí, eso sería. Qué buena respuesta. Nacho y yo siempre decimos que cuando tenemos un buen invitado y les hacemos esta pregunta, suelen ser las personas con las cuales compartimos muchas ideas y creemos que son buenos hombres, son los que responden que la persona más increíble que han conocido en su vida es su padre, porque se ha perdido eso. En nuestra generación se ha perdido el honrarás a tu padre y honrarás a tu madre. Y ese amor por la familia, ese amor por ver a una persona a la cual respetas y quieres aspirar a ser, se ha perdido en nuestra generación, desafortunadamente. Y lamentablemente no saben lo que se pierden porque no hay nada que sea más motivador, más maravilloso que sentir ese amor y ese afecto, un afecto tan profundo, tan fuerte por aquellos que son tus más cercanos, ¿no? Tus padres, tus hijos, tu esposa, tu familia en general y tus amigos. Muy cierto, estimado Miklos. Pues te agradezco infinitamente. Yo estoy eternamente agradecido contigo por tu trabajo y por aceptarnos esta plática. Esperemos en el futuro poderla hacer presencial y si no, pues parte 2 en línea. Hay muchos temas que me encantaría platicar y me encantaría platicar contigo acerca del conservadurismo. ¿Qué es? Tu video del conservadurismo que subiste hace como 6 años, me lo he aventado como 10 veces. Y leí a Roger Scruton gracias a ese video tuyo. Me aventé también la entrevista que hiciste con él. Entonces, se lo recomendé a Leo. Si me permite, a ver, claro. si es que
Bueno, no sé por dónde. Ah, aquí está. Ven este. Ajá. Ajá. Va a estar firmado. Va a estar firmado. ¡Qué envidia! Pásanos tu dirección, pero por él. El gran Roger Scruton. Otra persona que admiro profundamente creo que es el filósofo que más ha influido en mi pensamiento desde una perspectiva, vamos a ir racional, secular. Y otro gran pensador que no necesariamente está de acuerdo con todo, no estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero que creo que es realmente sensacional, es John Gray. Es un filósofo británico muy, muy potente. John Gray. Y les recomiendo que empiece con un libro que es clave, que es Perros de paja, Straw Dogs. Si lo pueden leer en inglés, mejor todavía, porque la traducción es buena, pero no es tan buena, ¿no? Justamente yo con How to be a Conservative le dije a Nacho, voy a leerlo en inglés antes que en español. Y otro Perros libro de que paja. les recomiendo, no es muy difundido, pero es un libro interesante, este de acá, A Case for Conservatism, de John Kekes. No es muy famoso John Kekes, pero él fue profesor muchos años en SUNY, en State University of New York, y también tiene cosas muy, muy interesantes. Así que, no. Así que eso, muchachos. Bueno, simplemente entonces, no, si me permiten entonces el espacio para darles las gracias por la invitación. Espero que la gente haya valorado esto, que mis amigos evangélicos no se enojen conmigo. Espero que más allá de las diferencias teológicas que podamos tener, entiendan que no es un ataque personal hacia ellos, sino que encuentro que es importante, ¿no? Que se profundice, que la creencia vaya acompañada también de razón. Cuando es creencia pura tampoco es bueno. Y que sopesemos la evidencia, sopesemos los hechos, la lógica. Y bueno, espero que algunos se vayan acercando, ¿no?, a la religión verdadera. Y finalmente invitarlos pronto cuando haga el lanzamiento de esta academia, que va a ser una super academia, para que se inscriban en esta academia, que les garantizo que toda esta forma de ver el mundo que tengo, ¿no? He convocado a grandes profesores en España, en Argentina, en Chile, también pronto en México, en Perú, eh, para dar un mapa completo desde la filosofía, la epistemología, la ética, la estética, la historia, la religión, la política, la economía, la filosofía de la tecnología, la inteligencia artificial, la biotecnología, y partiendo siempre desde el principio antropológico. Así que atentos a eso también, porque les va a servir mucho. Gracias, estimado. Muchas Claro gracias que por la sí. invitación, estimado. Cuenta con nosotros y también para nuestros amigos y tus amigos evangélicos, pues aquí es su casa. Bienvenidos a cuando A quieran. la Santa Iglesia Católica está abierta, las puertas están abiertas. Su casa es la casa de todos, entonces extenderles la invitación. Y Miklos, muchísimas gracias. Para la gente que se quedó hasta este punto del video, agradecerles. Nos vemos en el siguiente episodio.